Un niño de 5 años camina por la sala de su casa cuando se detiene frente a sus padres y pronuncia palabras que hielan la sangre de cualquier adulto. Ya he muerto antes, sé cómo es del otro lado. Los padres se miran nerviosos, pensando que se trata solo de la imaginación infantil, pero cuando el niño comienza a describir detalles imposibles sobre la vida después de la muerte y afirma ser Allan Kardec reencarnado, la familia se da cuenta de que algo extraordinario está ocurriendo. ¿Qué sabe realmente ese niño? ¿Cómo puede tener acceso a conocimientos que ni siquiera los estudiosos logran explicar? ¿Cuántas veces un niño puede cambiar por completo la percepción que tenemos sobre la vida y la muerte con solo unas pocas palabras? La Casa de los Santos, en el barrio de Vila Madalena, en Sao Paulo, respiraba la tranquilidad de una tarde dominical, cuando el pequeño Gabriel, de 5 años, rompió el silencio familiar con una declaración que quedaría grabada en sus memorias por meses. Sentado en el sofá de la sala entre sus padres, Marina y Roberto, el niño alzó sus claros ojos y habló con la serenidad de quien conoce verdades profundas. «Mamá, yo ya he vivido antes, muchas veces». Marina soltó una risa nerviosa, acariciando los cabellos castaños de su hijo. Roberto, un abogado escéptico por naturaleza, ni siquiera levantó la vista del periódico que leía. «¡Qué imaginación, mi amor!», murmuró Marina. «¿Viste alguna película en la televisión?». Gabriel negó con la cabeza con determinación, sus ojos reflejando una seriedad desconcertante para su edad. «No es imaginación, yo recuerdo. Me llamaba Allan Kardec y estudiaba a los espíritus». El periódico de Roberto resbaló de sus manos y cayó sobre la alfombra con un leve susurro. Marina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, como si una brisa fría hubiese invadido la sala calentada por el sol de la tarde. «Gabriel, ¿dónde escuchaste ese nombre?». Roberto se inclinó hacia adelante, su voz cargada de curiosidad inquieta. «No lo escuché, lo recuerdo. Yo escribía libros sobre los espíritus, sobre cómo se comunican con nosotros. Tenía una mesa redonda donde los espíritus venían a conversar». Marina intercambió una mirada alarmada con su esposo. Nunca habían mencionado el espiritismo en casa, ni Allan Kardec, ni ningún tema relacionado. Eran una familia católica tradicional, asistían a misa los domingos y sus libros se limitaban a literatura clásica y textos jurídicos. «Gabriel, ¿qué más recuerdas?», preguntó Marina, su voz apenas temblando. El niño cerró los ojos por un momento, como si estuviera accediendo a archivos guardados en algún lugar profundo de su mente infantil. Al abrirlos nuevamente, sus pupilas reflejaban décadas de experiencia. «Recuerdo París. Había mucha niebla y caminaba por calles empedradas. Tenía una oficina pequeña con papeles por todos lados. Recibía cartas de personas que querían entender la muerte». Gabriel hizo una pausa, inclinando la cabeza. «La muerte no es mala, ¿saben? Es como cambiar de ropa». Roberto se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. El mundo afuera parecía normal. Niños jugaban en la calle, autos pasaban lentamente y el vendedor de helados anunciaba sus productos con su sirena característica. Pero dentro de esa sala, la realidad se había vuelto flexible, casi maleable. «¿Cómo es eso de cambiar de ropa?», insistió Marina con la voz casi en susurro. «Cuando la ropa se desgasta o se rompe, la quitas y te pones una nueva. El cuerpo es igual. Cuando se cansa, el espíritu sale y luego regresa en otro cuerpo nuevo». Gabriel hablaba con la naturalidad de quien explica lo obvio. «He usado muchos cuerpos. Este aún es pequeño, pero crecerá». Marina sintió sus manos temblar. Se levantó y fue a la cocina, necesitando unos momentos para procesar lo que acababa de escuchar. Abrió el grifo y dejó que el agua fría corriera entre sus dedos, intentando aferrarse a la realidad tangible. Roberto se acercó a Gabriel, agachándose para ponerse a la altura de los ojos del niño. «Gabriel,
¿Puedes contarme más sobre esta vida que dices haber tenido como Allan Kardec? Puedo, pero no creerán todo ahora. Los adultos tardan en creer, dijo Gabriel sonriendo con ternura. Yo enseñaba que hay un lugar donde los espíritus permanecen entre una vida y otra. Es hermoso allí. Hay mucha luz y los espíritus estudian para mejorar. ¿Y tú? ¿Has estado allí? Siempre que no estoy aquí. También es hogar. Gabriel se levantó del sofá y caminó hacia una estantería de libros, señalando un volumen encuadernado en cuero marrón. Este libro habla de mí. Roberto siguió la mirada de su hijo y sintió que la sangre se le helaba en el rostro. El libro que Gabriel señalaba era una biografía de Allan Kardec que Roberto había recibido como regalo años atrás, pero que nunca había leído y que había quedado olvidado entre otros volúmenes. ¿Cómo sabes que ese libro habla de Allan Kardec?, preguntó Roberto con voz ronca. Porque yo soy Allan Kardec, solo que ahora soy pequeño, respondió Gabriel con naturalidad. Marina volvió de la cocina con un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que se formaban pequeñas ondas en la superficie del líquido. Roberto, necesitamos hablar, dijo ella, indicando con los ojos que quería hacerlo lejos de Gabriel. Pero el niño los interrumpió antes de que pudieran salir de la sala. No necesitan tener miedo. Los elegí para que fueran mis padres esta vez. Son buenas personas y necesito aprender cosas en esta vida que solo puedo aprender siendo hijo de ustedes. Las palabras de Gabriel flotaron en el aire como incienso invisible, impregnando cada rincón de la sala con una extrañeza que ni Marina ni Roberto podían nombrar. El niño regresó al sofá con la naturalidad de quien acaba de comentar sobre el clima, mientras sus padres permanecían paralizados, como personajes de una película detenida en el momento más tenso. «Dijiste que nos elegiste. ¿Cómo es eso?», preguntó Marina acercándose lentamente, como quien se aproxima a un animal salvaje. Gabriel movió sus pequeñas piernas que no alcanzaban el suelo y suspiró con la paciencia de un maestro frente a alumnos especialmente lentos. «Antes de nacer, los vi. Estaba con otros espíritus y ellos me mostraron varias familias, pero los elegí a ustedes porque papá es muy terco», dijo con una sonrisa traviesa mirando a Roberto. «Y mamá tiene un corazón muy grande. Necesito aprender a tener paciencia con personas tercas y recordar cómo es tener un corazón grande». Roberto se sentó pesadamente en la butaca, pasando las manos por su rostro. Su formación jurídica lo había entrenado para analizar evidencias, buscar precedentes y construir argumentos lógicos. Pero, ¿cómo explicar lógicamente a un niño de 5 años demostrando conocimientos que no debería poseer? «Gabriel, cuéntame más sobre esa vida que dices haber tenido, sobre Allan Kardec. ¿Qué hacía exactamente?». Gabriel cerró los ojos nuevamente. Al abrirlos, enderezó la espalda, cruzó sus manitas sobre el regazo y su expresión adquirió una seriedad que contrastaba dramáticamente con su edad. «Hippolyte Léon Denisard Rivail», dijo, pronunciando cada sílaba con precisión impresionante. «Ese era mi nombre verdadero antes de convertirme en Allan Kardec. Nací en Lyon en 1804, pero viví la mayor parte de mi vida en París». Marina sintió que sus piernas flaqueaban y se sentó al borde del sofá junto a su hijo. El nombre completo y la fecha de nacimiento de Allan Kardec no eran información que un niño de 5 años pudiera conocer casualmente. «¿Cómo sabes esto, mi amor?», preguntó Marina, casi en un susurro. «Porque yo era él, lo soy, solo que ahora también soy Gabriel», explicó el niño con naturalidad. «Estudié con Pestalozzi cuando era joven. Él me enseñó que los niños aprenden mejor cuando no son forzados, cuando pueden descubrir las cosas por sí mismos». Roberto se levantó de golpe y caminó hasta la estantería donde estaba el libro sobre Allan Kardec. Lo tomó con manos temblorosas y comenzó a hojear sus páginas rápidamente, buscando cualquier información que pudiera confirmar o desmentir las afirmaciones de Gabriel. «Aquí está», murmuró Roberto, su voz cargada de incredulidad.
Johann Heinrich Pestalozzi. Gabriel, ¿cómo puedes saber sobre Pestalozzi? Porque estudié con él. Era un hombre amable pero muy serio. Usaba gafas pequeñas y siempre estaba escribiendo. Gabriel bajó del sofá y se acercó a su padre. ¿Puedo ver el libro? Roberto dudó un instante, pero finalmente le entregó el volumen al hijo. Gabriel lo abrió en una página al azar y comenzó a observar una ilustración que mostraba a Allan Kardec en su escritorio de trabajo. «Esta mesa está equivocada», dijo Gabriel señalando la imagen. «Mi mesa era más grande y no tenía todos estos papeles dispersos. Yo era muy organizado». Pasó algunas páginas y se detuvo en otra ilustración. «Y no usaba este tipo de ropa en casa. Esa es ropa de salir». Marina se acercó para mirar el libro por encima del hombro del hijo. Las ilustraciones eran detalladas, retratando a Allan Kardec en diferentes momentos de su vida. Para un niño que afirmaba ser el propio Allan Kardec reencarnado, Gabriel demostraba un conocimiento desconcertante de los detalles. «Gabriel, ¿recuerdas haber escrito libros?» «Sí, el libro de los espíritus fue el primero, pero no lo escribí solo. Los espíritus me ayudaron. Ellos respondían las preguntas y yo solo anotaba las respuestas». Gabriel cerró el libro y se lo devolvió a Roberto. Luego mencionó el libro de los médiums y el Evangelio según el espiritismo. «¿Cómo puedes recordar títulos tan específicos?», interrumpió Roberto mezclando fascinación y terror. «Del mismo modo que recuerdas tu nombre, papá, son mis memorias». Marina se levantó y caminó hasta la ventana observando la calle. Niños corrían por la acera riendo alto, ajenos por completo a los dilemas existenciales que se desarrollaban a pocos metros de distancia. ¿Cómo podía el mundo continuar normal afuera mientras su realidad se fragmentaba dentro de la casa? Roberto la llamó sin volverse. «Necesitamos hablar con alguien sobre esto». «¿Con quién? ¿Un psicólogo? ¿Un sacerdote?» Roberto pasó las manos por el cabello. «¿Qué vamos a decir? Que nuestro hijo afirma ser Allan Kardec reencarnado y muestra conocimientos imposibles». Gabriel, que había regresado al sofá, los observaba con la serenidad de quien espera pacientemente que los adultos lleguen a la conclusión evidente. «Pueden hablar con el doctor Enrique», dijo de repente. «¿Quién es el doctor Enrique?», preguntó Marina frunciendo el ceño. «Un médico que estudia la reencarnación, trabaja en el hospital donde nací. Me conoce desde que era bebé y siempre supo que yo era diferente». Roberto y Marina intercambiaron miradas alarmadas. Gabriel había nacido en el Hospital São Luís, en la zona sur de São Paulo, pero nunca habían mencionado el nombre del hospital, ni conocían a ningún doctor Enrique. «Gabriel, ¿cómo sabes el nombre de ese médico?», preguntó Roberto, su voz tensa. «¿Porque estaba allí cuando nací?». Él me sostuvo la mano cuando aún era muy pequeño y dijo: «Bienvenido de nuevo, maestro». Sabía quién era yo. Marina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Recordaba vagamente a un médico mayor que había asistido en el parto, un hombre de cabello gris que mostró un interés especial por Gabriel, pero nunca supo su nombre. «Pueden llamar al hospital y preguntar por el doctor Enrique Moreira», continuó Gabriel. «Él les explicará cómo funciona cuando los espíritus regresan con sus memorias». El silencio que siguió fue roto solo por el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando la distancia creciente entre la realidad que conocían y el territorio inexplorado en el que habían entrado. La llamada al Hospital São Luís se realizó 3 días después, cuando Roberto finalmente encontró el valor para enfrentar la posibilidad de que las afirmaciones de Gabriel tuvieran algún fundamento en la realidad. Sentado en su oficina con la puerta cerrada y la secretaria instruida a no interrumpirlo, marcó el número con dedos que insistían en temblar. «Hospital São Luís, buenos días». «Buenos días. Quisiera hablar con el doctor Enrique Moreira, por favor». «Un momento, señor». Los segundos se arrastraron como horas, mientras Roberto esperaba, el corazón latiendo con fuerza suficiente para que pudiera escucharlo retumbar en sus oídos. Parte de él deseaba que no existiera ningún doctor.
Enrique Moreira, que todo fuera una fantasía infantil que pudiera explicarse y archivarse fácilmente. Doctor Enrique Moreira hablando. La voz del otro lado era grave, pausada, cargada de la autoridad que solo décadas de práctica médica pueden conferir. Roberto sintió su garganta secarse. Doctor Enrique, mi nombre es Roberto Santos. Mi hijo Gabriel nació en este hospital hace 5 años. Esta llamada puede parecer extraña. Roberto Santos. La voz del médico se suavizó con un tono casi afectuoso. Gabriel Santos, claro que me acuerdo. ¿Cómo está nuestro pequeño maestro? Roberto casi dejó caer el teléfono. La familiaridad de la voz del médico, el uso de la palabra maestro, la naturalidad con que se refería a Gabriel, todo confirmaba las afirmaciones imposibles de su hijo. Doctor Enrique, ¿usted sabía algo sobre Gabriel cuando nació? Se extendió una pausa larga en la línea, llena solo de la respiración cuidadosa de ambos hombres. Señor Santos, creo que sería mejor que habláramos personalmente. ¿Podría venir al hospital mañana a las 2 de la tarde? Y si es posible, traiga a Gabriel. Hay algunas cosas que necesitamos discutir. Esa tarde, Roberto llegó a casa para encontrar a Marina sentada en la mesa de la cocina con una pila de libros sobre espiritismo esparcidos frente a ella. Gabriel jugaba en el patio con sus carritos, como cualquier niño normal de 5 años. ¿Dónde conseguiste estos libros?, preguntó Roberto, tomando uno de los volúmenes. Fui a la librería después de dejar a Gabriel en la escuela. Pensé que tal vez deberíamos informarnos mejor sobre el tema. Marina levantó la mirada, revelando profundas ojeras que delataban noches sin dormir. Roberto, encontré algunas cosas perturbadoras, dijo, abriendo uno de los libros en una página marcada con un papel amarillo. Aquí, este libro habla sobre casos de niños que recuerdan vidas pasadas, casos documentados y estudiados por universidades, y todos tienen características similares a las que Gabriel está demostrando. Roberto se sentó al lado de su esposa, examinando el texto que ella señalaba. El capítulo describía niños que entre los 2 y 7 años de edad comenzaban a relatar recuerdos detallados de vidas pasadas, muchas veces con información que luego se revelaba históricamente precisa. Y hay más. Marina pasó algunas páginas. Aquí habla sobre Ian Stevenson, un psiquiatra que dedicó décadas a estudiar estos casos. Documentó más de 3.000 situaciones de posible reencarnación, muchas involucrando a niños pequeños. Hablé con el doctor Enrique hoy, dijo Roberto de repente. Marina levantó la cabeza tan rápido que casi derramó su taza de café. Y él recuerda a Gabriel, lo recuerda perfectamente, y parece saber algo que nosotros no sabemos. Roberto hizo una pausa, observando a su hijo a través de la ventana de la cocina. «Quiere vernos mañana», dijo, sugiriendo llevar a Gabriel. Esa noche, después de que Gabriel se durmiera, Marina y Roberto permanecieron despiertos hasta tarde, conversando en susurros en la sala de estar. El libro sobre Allan Kardec estaba abierto sobre la mesa de centro, revelando detalles de la vida del codificador del espiritismo que resonaban con las afirmaciones de su hijo. «Roberto, ¿y si es verdad?», preguntó Marina, con una voz cargada de vulnerabilidad que él rara vez escuchaba. «¿Y si Gabriel realmente es él? No sé qué sería más perturbador», respondió Roberto, «si es verdad o si no lo es». A la mañana siguiente, Gabriel se despertó con una energía diferente, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Durante el desayuno, hizo un comentario que heló la sangre de sus padres. «Hoy entenderán mejor», dijo mientras untaba mermelada en su pan. «El doctor Enrique les contará sobre la última vez que nos encontramos». «¿La última vez?», preguntó Marina. «Cuando desencarné, él también estaba allí. Era más joven, pero era él». Por la tarde, la familia Santos caminó por los pasillos del Hospital São Luís hacia el consultorio del doctor Enrique Moreira. Gabriel caminaba entre sus padres, aparentemente despreocupado.
Pero Marina notó que observaba todo con una familiaridad desconcertante, como si estuviera revisitando un lugar conocido. El consultorio del doctor Enrique era amplio y acogedor, con paredes cubiertas de diplomas y certificados. El médico que los recibió era un hombre de aproximadamente 60 años, con cabello completamente gris, ojos azules penetrantes detrás de gafas discretas. Cuando Gabriel entró en la sala, el doctor Enrique se levantó con una reverencia casi imperceptible. «Gabriel», dijo, con la voz cargada de emoción contenida. «¿Cómo has crecido, doctor?» Gabriel respondió con la naturalidad de quien se reencuentra con un viejo amigo. «Usted aún estudia la reencarnación». Roberto y Marina intercambiaron miradas alarmadas. ¿Cómo podría Gabriel saber sobre los estudios del médico? «Siéntense, por favor», indicó el doctor Enrique, señalando las sillas frente a su escritorio. «Imagino que tienen muchas preguntas, doctor Enrique», comenzó Roberto. «Gabriel afirma ser Allan Kardec reencarnado. ¿Es eso posible?» El médico ajustó sus gafas y observó a Gabriel durante un largo momento antes de responder. «Señor Santos, soy médico desde hace 40 años y estudio la reencarnación desde hace 30. He presenciado muchos casos inexplicables, pero nunca algo como Gabriel». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Cuando nació, ocurrió algo extraordinario. Tan pronto abrió los ojos, me miró directamente, como si me reconociera, y luego me sonrió». El doctor Enrique continuó, su voz temblando ligeramente. Su primera palabra no fue mamá ni papá, fue doctor. Un recién nacido de pocos minutos pronunció claramente la palabra doctor mientras me miraba a los ojos. Marina sintió sus manos congelarse. Roberto se inclinó hacia adelante, como si acercarse físicamente pudiera hacer más comprensible esa revelación. «Durante los primeros meses de vida de Gabriel», prosiguió el médico, «siempre que lo examinaba, mostraba una calma inusual, como si conociera cada procedimiento. Y a los 2 años, durante una consulta de rutina, me dijo algo que cambió mi perspectiva por completo». Gabriel, que hasta entonces había permanecido quieto, miró al médico con una sonrisa serena. «Le dije que usted me ayudó a desencarnar en la vida pasada. Era un médico joven en París y me cuidó cuando era viejo y enfermo». El doctor Enrique asintió lentamente con los ojos húmedos. Me dijo detalles sobre mi juventud que nunca compartí con nadie, sobre un período en que estudié medicina en París, atendiendo pacientes específicos. ¿Cómo podría una niña de 2 años saber eso? El silencio en el consultorio era denso, lleno del peso de revelaciones que desafiaban toda comprensión racional de la existencia. Roberto se pasó las manos por la cara, tratando de procesar la magnitud de lo que escuchaba. «Doctor Enrique», finalmente pudo hablar Marina, «¿qué significa esto para Gabriel? ¿Para nuestra familia?» «Significa que han sido elegidos para un viaje extraordinario», respondió el médico. «Gabriel no es un niño común con recuerdos de vidas pasadas. Es un espíritu evolucionado que regresó con una misión específica». Gabriel se levantó y caminó hasta la ventana del consultorio, observando el movimiento de la ciudad abajo. Cuando se volvió hacia los adultos, sus ojos reflejaban una sabiduría que trascendía su edad física. «Volví para enseñar», dijo simplemente. «La gente ha olvidado que la muerte no existe, que el amor continúa, que todos volvemos para aprender y ayudar a otros a aprender». En ese momento, en ese consultorio de hospital, 3 adultos comprendieron que habían sido testigos de algo que transformaría para siempre su entendimiento sobre la vida, la muerte y los misterios que las conectan. Pero esta no es solo la historia de Gabriel. En todo el mundo, niños despiertan con memorias que no deberían poseer, conocimientos que desafían nuestra comprensión de la existencia. ¿Cuántas veces ignoramos las señales? ¿Cuántos niños a nuestro alrededor guardan secretos sobre vidas pasadas, sobre la continuidad del alma, sobre verdades que preferimos no ver? ¿Qué harías
Si tu propio hijo comenzara a revelar memorias de otra vida, explora más casos inexplicables y descubre cómo el velo entre este mundo y el próximo es más delgado de lo que imaginamos.